Muy bien, hermanos. Entonces, la última semana que expuse el Catecismo de Heidelberg, vimos la pregunta número, el día número 2, el día del Señor 2, que abarca las preguntas del 3 al 5. Y solo voy a repetir las preguntas del 3 al 5 para que ustedes vayan conociendo la estructura del Catecismo de Heidelberg. Dice la pregunta 3, ¿cómo reconoce su miseria? ¿Cómo conoces tu miseria? ¿Cómo conocemos nuestra miseria? Y la respuesta del Catecismo es a través de la ley de Dios. La pregunta 4 del Catecismo, que respondimos también la semana antepasada, ¿qué requiere la ley de Dios de nosotros? La respuesta fue que esto nos enseña Cristo en resumen en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos también la pregunta 5 del Catecismo de Heidelberg. ¿Puedes mantener todo completamente? La respuesta es no, porque estoy inclinado por naturaleza a odiar a Dios y a mi prójimo. Entonces, basados en estas tres preguntas del Catecismo de Heidelberg, vimos la última semana que la ley nos muestra nuestro pecado. Vimos que en Romanos, que una de las funciones de la ley es hacer que nuestro pecado llegue a ser en sobremanera pecaminoso. La predicación de la palabra de Dios, todo lo que hagamos aquí es toda la exposición de la palabra de Dios, toda la predicación, la lectura de la palabra de Dios. El objetivo que tiene es mostrarnos qué tan pecadores somos, qué tanta depravación hay en nosotros, para que podamos correr a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También vimos que la ley nos muestra nuestro deber para con Dios. Es lo que está resumido en la primera tabla de la ley, y también lo que está resumido en la segunda tabla de la ley, que es nuestra relación con los otros seres humanos o con nuestro prójimo. Pero también vimos que la ley nos muestra nuestra limitación. No podemos cumplir esto perfectamente. Necesitamos la gracia de Cristo para ir creciendo más y más y poder guardar la ley, especialmente la ley moral, los 10 mandamientos. Esta semana pasaremos al tercer día del Señor y trataremos de abarcar las preguntas 6 al 8. Voy a leer las preguntas 6 al 8. La pregunta 6 dice: entonces, ¿ha creado Dios al hombre impío y perverso? Es una pregunta que, después de todo lo que hemos visto, que la ley nos muestra que somos incapaces de cumplirlo, que la ley nos muestra qué tan pecaminosos somos, que la ley nos muestra que no hay perfección en nosotros, la pregunta natural que sigue el Catecismo es: entonces, ¿Dios nos creó así? Hay algunas personas que se piensan: si no puedo cambiar, Dios me hizo así, Dios me hizo así. No, eso es orgullo. La respuesta es no. Pero Dios ha creado al hombre bueno y a su imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que él reconozca a Dios, su Creador, de corazón lo ame y viva con él en felicidad eterna para loarlo y alabarlo. Dios así nos creó en el principio. La pregunta 7 dice entonces, si Dios nos creó bien, si Dios nos creó bueno, si Dios creó todo perfecto y para que el hombre pudiera alabarlo sin ningún tropiezo, sin ningún obstáculo, ¿qué pasó? Y la pregunta es: ¿de dónde viene tal naturaleza depravada del hombre entonces? ¿De dónde viene esa pecaminosidad? Y la respuesta es de la caída y de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Dado que nuestra naturaleza también llegó a ser envenenada, todos somos concebidos y nacidos en pecado. Pregunta 8. Pero entonces, ¿somos tan depravados que estamos completamente incapacitados para algún bien e inclinados a todo mal? Y la respuesta corta nuevamente es sí. Sí, a menos que seamos renacidos por el Espíritu de Dios. Vamos a estudiar entonces esta pregunta del Catecismo de Heidelberg, de las preguntas del 6 al 8, que es el día del Señor 3, y vamos a verlo bajo el tema creados a semejanza
e imagen de Adán. Vamos a ver por qué eso. Creados a semejanza e imagen de Adán. Vamos a ver primero que el hombre al principio fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero después vino la depravación por la caída del hombre, y también vino un resultado de esa depravación en el hombre, o por la caída del hombre. Entonces el hombre creó a Dios a su imagen, perdón, el Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, y nos lo dice en el primer capítulo de Génesis. Ustedes pueden ver ahí en el primer capítulo de Génesis toda la obra creadora de Dios. Dios, en los primeros 10 versículos, si ustedes leen cuidadosamente del 1 al 10, vemos cómo Dios empieza a crear toda la estructura del universo, toda la estructura del mundo para soportar vida. Este planeta, esta parte de todo el universo fue creado especialmente para soportar la vida. Entonces Dios creó todo con su gran poder, y con su palabra, vemos en Génesis 1, llamó a todo a existencia. Él no trabajó con materia ya existente. No había ya materia en el universo, no había cosas que ya existían con el cual él hubiera trabajado. Menciono esto porque la filosofía griega, y que se ha entrometido mucho en el cristianismo, especialmente en los primeros siglos, ellos decían que había un ser que se llamaba el demiurgo. El demiurgo en la mitología griega era un dios que creó todo. Todo lo que vemos lo hizo, pero lo hizo de materia ya existente. Es decir, ya existía la materia, y él solo agarró pedacitos de la materia y lo fue moldeando para crear todo lo que existía. Eso le llaman ellos el demiurgo. De hecho, el gnosticismo toma de esa idea de la mitología griega, y decía entonces el demiurgo debe ser malo. Debe ser un dios muy malo, decían ellos, porque todo lo que existe, todo lo material, dicen ellos, es malo. Todo lo material es malo. Está contaminado, es completamente malo. Y viene ahí la versión dualista: lo material es malo, lo espiritual es bueno. Entonces ellos dicen, como ese Dios, si ese es un Dios y creó todo lo que existe, y todo lo que existe es malo, ese Dios debe ser muy malo. Pero todo esto no son más que huecas filosofías, historias sensacionalistas que atrapan la mente de los débiles. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra aquí, en estos primeros 10 versículos, que fue el único y verdadero Dios que hizo todo de lo que no era. No podemos decir Él hizo todo de la nada. A veces si decimos nada, la nada ya es algo. Dice Hebreos, lo que se ve fue hecho de lo que antes no se veía, o de lo que antes no aparecía, o de lo que antes no era. No había, no existía. Entonces Dios, con su gran poder, crea esta infraestructura para soportar la vida en la tierra. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, y Él separó la tierra de las aguas. Una vez hecho esto, Él empieza a crear todo lo que tiene vida. Empieza a crear el reino vegetal, lo que conocemos ahorita como el reino vegetal. Empieza a crear el pasto, las plantas, los árboles, y todo esto lo hizo según su especie. Después empezó a crear el reino animal, los grandes monstruos marinos, las aves del cielo. Después hizo todos los animales terrestres, desde el animal más grande que ha existido en el planeta, hasta el parásito, el gusano más pequeñito que se arrastra en la tierra. Él lo hizo en esos días, en 6 días. Pero vemos que en el 6º día Dios hace una criatura especial. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La vaca no tiene nada de la imagen y la semejanza de Dios. El perrito, por más inteligente que sea, y ahorita ya lo quieren tratar hasta como hijito, ya tienen hasta pañales, le ponen a los perritos. Ese no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Dios dice hagamos, usa un plural. Y la gente dice, como es plural, algunos interpretan así, dicen, es plural porque ahí estaba la Trinidad. E incluso dicen, ese es el nombre de Elohim. Elohim significa dioses,
es lo que significa literalmente dioses, y muchos dicen, es porque ahí está la Trinidad. No tiene nada que ver con la Trinidad. Ese hagamos y ese Elohim no tiene nada que ver con la Trinidad. En hebreo existe un plural, se llama el plural de majestad. El plural de majestad. Todavía existen algunos idiomas. Hay algunos idiomas de los nativos en Estados Unidos que cuando ellos dicen, el jefe se para, el jefe de la tribu se dice, hagamos esto. Y él no quiere decir hagamos todos, él quiere decir yo voy a hacer esto. Pero es un plural de majestad. Es un plural. De hecho, una de las reinas, no me sé qué era Elizabeth, ella siempre decía, nosotros decimos esto. Es un plural de majestad. No es un plural de la Trinidad. En hebreo es el plural de majestad. No es el plural... no es ese plural en hebreo que se llama plural de majestad. Ese plural declara la gloria, el poder y la majestad de Dios en todo su esplendor. La autoridad divina a lo máximo. Entonces, con esa autoridad divina, con esa autoridad portentosa, con esa autoridad creadora, Él dice, hagamos. Yo, como el Ser Supremo, el más grande, aquel que tiene potestad sobre todo, Él dice, hagamos, no en plural, sino en dignidad y en majestad. En toda su majestad, Él hace una criatura que es superior a todas las demás. El ser humano, en muchas maneras, es la corona de la creación. Dios instituyó al hombre como mayordomo de la creación y le dio poder para llenar, sojuzgar y señorear la tierra y todas las cosas que en ella hay. No solo eso, sino que Dios puso su propia imagen en el hombre. Entonces tenemos que explorar ahora en qué consiste esa imagen. ¿En qué consiste la imagen de Dios? Primero, es claro que esta imagen no es nada físico. No es nada físico. Dios es espíritu. No hay nada en el ser natural del hombre que pueda reflejar esa majestad de Dios. No hay algo en ninguna habilidad humana o capacidad humana, intelectual o de cualquier otro tipo, en la cual pueda reposar la imagen y la semejanza de Dios. Toda la creatividad humana, toda la inteligencia humana, Dios lo dio y fueron determinados cuando Dios le dijo, sojuzga y señorea la tierra. Todas las capacidades le fueron dadas ya en ese tiempo. Entonces la imagen de Dios no puede descansar en ninguna actividad del hombre o en alguna parte del hombre. Eso es importante aclararlo porque hay algunos teólogos modernos que han dicho que la imagen de Dios o parte de ella consiste en las cualidades éticas, en las cualidades racionales y en las cualidades intelectuales del hombre. Gente como Bavinck, gente como Van Maastricht, Turretin, quizás son nombres que no desconocidos ahorita para ustedes, son los grandes teólogos que pusieron los fundamentos para la persona o el teólogo más grande que se ha levantado en estos últimos años, que se llama Berkhof y Grudem. Los dos concuerdan en esto, que hay dos lugares en los que descansa la imagen de Dios. Hay una visión restrictiva, le dicen ellos, y hay una versión amplia. A esta visión amplia de la imagen de Dios, ellos ponen un poder grande. Ellos dicen en las cualidades del hombre, en las cualidades racionales, ahí está también la imagen de Dios. Hay un señor en Estados Unidos que se llama Richard Mao, y él dice, entonces todos los seres humanos tenemos algo de la imagen de Dios. Y Berkhof dice, sí, en todos todavía está la imagen de Dios. Entonces Mao dice, entonces Dios no puede mandar a nadie al infierno. Y esa es su teología. Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios no puede destruir a su propia imagen. Y eso es correcto. Dios jamás puede destruir a alguien en el cual Él ya ha puesto su imagen divina. Entonces Mao dice, entonces nadie se va al infierno. Si en la cualidad intelectual incluso está esa propiedad de la imagen de Dios, Dios no puede destruir a nadie. Y eso es la conclusión a la que Él ha llegado, por las premisas que Berkhof ha puesto.
Pero, sin embargo, la Biblia ni las confesiones soportan esta visión amplia que ellos mencionan de la imagen de Dios. La Biblia se refiere a la imagen de Dios en Colosenses 3:10. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó todo se va renovando hasta el conocimiento pleno. Parte de la imagen de Dios es el conocimiento pleno. Adán tenía un conocimiento pleno de todo antes de sus caídas. El otro pasaje clave es Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, habla otra vez. En este nuevo hombre está la imagen de Dios, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La imagen de Dios, dice John Owen, por lo tanto, consiste en que Él fue creado, el hombre fue creado recto en la imagen de Dios, en pureza, inocencia, justicia y santidad. Ahí descansa la imagen de Dios, no en algo físico, sino en algo espiritual. Por eso él y otro teólogo llamado Thomas Vincent, teólogos muy grandes puritanos de aquel tiempo, Vincent concluye y dice, la imagen de Dios no consiste en ninguna semblanza del cuerpo del hombre, como si Dios tuviera alguna forma humana, sino más bien, la imagen de Dios consiste en la semblanza interna de su alma a Dios en conocimiento, justicia y santidad. Y todo lo que Él está haciendo es combinando Colosenses 3 y Efesios 4. Eso también es lo que dice el Catecismo de Heidelberg. Pero Dios ha creado al hombre bueno y a su imagen, es decir, en la verdadera justicia y santidad. La depravación del hombre llegó, y con eso llegó el borrar de toda la imagen de Dios. El hombre cayó de la perfección a la depravación. Todo ser humano tiene una naturaleza depravada ahorita. Según los cánones de Dort, hablan de esto como la depravación total. Todo el ser humano está corrompido de tal manera que no hay en él algo bueno. Todo está corrompido. Todo ser humano está tan corrompido que no hay en él nada bueno. Y nuestro Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Todo aquel que es hombre natural y está separado de Cristo, está muerto en delitos y pecados. Está tan muerto que él mismo no se da cuenta que está muerto. Si no estamos en Cristo, somos peor que el pámpano que se separa de la vid. Cristo dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pero también nos habla en Romanos de los pámpanos que fueron cortados, el pueblo judío. Aquel que no conoce a Dios es peor que ese pámpano. Un pámpano, una ramita se seca y se muere, o se muere y se seca. El hombre caído no es así. El hombre caído no solo está muerto y seco, sino también odia a Dios. Él odia a Dios. La Biblia dice en el Salmo 14, 2, 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la respuesta es, todos se desviaron y aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno? No es que Él no fuera bueno, sino que en todo el hombre, en toda la creación, no hay nada bueno. Aunque se vistan de Calvin Klein, aunque se vistan de Prada, aunque compren ropa de 300 soles, de 500 soles, de 10,000 soles, no hay nada bueno. Aunque anden con la nariz respingada y hablen como fresitas, decimos en México, si no tienen a Cristo en su corazón, están muertos en delitos y pecados. ¿Qué pasó entonces con esa imagen de Dios en el hombre natural? El hombre natural es como el gentil al que se refiere Pablo en Efesios 4 del 11 al 9.
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es el gentil, es el hombre que no tiene a Dios. Por eso Henry Bullinger, uno de los grandes reformadores, dice: por lo tanto, ¿qué más puede ser el ser arrancado o borrado de esta imagen, sino el pecado original? Esto es, el odio hacia Dios, la ignorancia de Dios, fatuidad, desconfianza, desesperación, egoísmo, injusticia, inmundicia, mentira, hipocresía, vanidad. Calvino también dice que cualquier cosa que queda de la imagen de Dios en el hombre es una espantosa deformidad. Entonces, esta depravación es total. Esta depravación es total. Cada parte del ser humano está completamente depravado. Pero aquí tenemos que definir también a qué nos referimos con depravación total. Porque realmente han salido muchos en el medio reformado que se han creído más inteligentes y han creado algo así, algo que se conoce una equivocación lógica. Ellos dicen que la depravación total no se refiere a que el ser humano está completamente depravado, sino que se refiere a que cada parte del ser humano está contaminado. Es decir, ellos dicen que la depravación total se refiere a que hay algo de contaminación en cada parte de todas las partes que constituyen al ser humano. Un teólogo pone este ejemplo. Entonces dicen, estos teólogos entienden de esta manera. Imagínense que hay una canasta de manzanas. Y decimos que cada manzana tiene un puntito malo o tiene algo podrido. Entonces, todas las manzanas de la canasta no están completamente podridas, sino cada manzana tiene un poquito podrido, tiene una sección podrida. Entonces, dicen ellos, a eso nos referimos con depravación total. Que toda la canasta está completamente depravada porque cada manzana tiene un puntito malo. Pero realmente eso no es la posición de la Biblia ni de las confesiones. Por una parte, las Escrituras dicen, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso Isaías 1:6. Isaías dice que no solo una pequeña parte de todas las partes del hombre está contaminado. La imagen de Isaías es que el hombre completo es herida, hinchazón y podrida llaga. De hecho, hay una iglesia en el tiempo de la Reforma. En el tiempo de la Reforma, los españoles fueron expulsados de España por la persecución y muchos de ellos se refugiaron en Londres. En Londres, los españoles crearon una iglesia y se llama la Iglesia de los Españoles en Londres. Y ellos crearon una confesión, la Confesión de los Españoles en Londres, y dice esto, dicen los hermanos. Valera estaba aquí componiendo todo eso también, Reina Valera. Cipriano de Valera estaba también haciendo esta confesión. Y él dice, justamente fue despojado de la imagen de Dios, el hombre, y de todos los bienes que le hacían semejante a él. Y de sabio, bueno, justo, verdadero, misericordioso y santo, fue vuelto ignorante, maligno, impío, mentiroso y cruel, vestido de la imagen y semejanza del demonio, y a quien se allegó apartándose de Dios. La primera confesión escocesa dice algo similar. La confesión de Westminster fue una confesión después, pero antes de Westminster, los escoceses, la confesión de Westminster fue una confesión que unió todo el reino. Estaban los ingleses, estaban los irlandeses y estaban los escoceses, y también un poco los de Gales. Todos ellos fueron unidos bajo la confesión de fe de Westminster. Pero antes de la confesión de fe de Westminster, los escoceses tenían su propia confesión. Y esa confesión fue creada por Juan Knox y otros 4 o 5 personas.
La primera confesión escocesa dice que por el pecado original, la imagen de Dios fue completamente borrada del hombre y él y su posteridad llegaron a ser enemigos de Dios, esclavos de Satanás y siervos del pecado. Después de la caída, hermanos, todos somos hechos ya no a imagen de Dios, sino a imagen de Adán. Es el testimonio de la Escritura en Génesis 3. Perdónanos, Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no a la imagen de Dios, ya no a la semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán. El hombre natural, después de la caída, solo puede engendrar una descendencia igual a él. Este es el testimonio que nos da Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Obviamente esta imagen y semejanza no se trata de algo físico, como si la Biblia dijera: mira, Adán engendró un hijito que se parecía a él hasta en la barba. Esta semejanza e imagen no se refiere a que Set se parecía mucho a su papá en carácter, en altura o en cualquier otra característica física. Esto se refiere a que Set fue hecho a la imagen y semejanza de Adán en lo espiritual. Noten este pasaje en Génesis 5. Ya el ser humano ya estaba contaminado por el pecado y destituido de la gloria de Dios. El camino al Edén ya estaba cerrado, no podrían regresar ahí. Adán ya no estaba en el estado de inocencia, sino en el estado de pecado. Además, el capítulo 6, el 5 empieza un resumen otra vez. Dice el 1, el día que Dios creó a Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Está hablando de esa semejanza que Adán tenía con Dios, la perdió. Ahora Adán solo crea hijos a su propia imagen y a su propia semejanza. Entonces, de ahí en adelante, Adán solo puede tener hijos o hijas, ya no a la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios de conocimiento, justicia y santidad ya no estaba disponible para el hombre natural sin la obra de redención de Cristo. Si Adán no le hubiera dejado hacer nada de herencia, si Adán no le hubiera dejado nada, lo único que Adán le hubiera dejado es su naturaleza pecaminosa. Eso, a todos nosotros, a ustedes y a mí, debería ponernos de rodillas. Lo único que le vas a pasar a tu hijo, a tu hija, es esa imagen corrompida y es esa naturaleza pecaminosa. Y si ellos no son instruidos en la palabra de Dios, decimos que Dios es un Dios de medios. El medio que Dios usa para la salvación de sus hijos es la palabra de Dios, la predicación y la disciplina. Castigarás a tu hijo con vara y ¿qué? Salvarás su alma del infierno. Si no hay disciplina, Dios no usará esos medios. Este es el hincapié del Catecismo de Heidelberg también. Toda nuestra naturaleza depravada viene de la primera caída. Según el Catecismo, esta naturaleza depravada según el Catecismo, esta naturaleza depravada viene de la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Primera de Corintios 15, 21, 22 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, un poquito más adelante, porque así como Adán, todos mueren. Esta muerte es la depravación total, es la muerte en delitos y pecados, es la muerte temporal y eterna. Esta muerte del hombre natural
lo hace odiar a Dios. Hace que Él odie todo lo santo, hace que Él odie todo lo que es bueno y hace que Él odie todo lo que proviene de la palabra de Dios. Todo el mundo, así el más ateo de los ateos, aquel que se dice el más incrédulo, él sabe que Dios existe. Pero Romanos 1:21 nos dice de ellos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por la gracia de Dios en Cristo Jesús, se envanece en sus razonamientos, su corazón es entenebrecido, él odia a Dios, él aborrece a Dios, porque ellos, dice la palabra de Dios, profesiendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces hay un resultado en la caída del hombre. Hay un resultado de la depravación del hombre. El resultado es muy negativo. Eso lo vemos en la pregunta 8. Pero entonces, ¿estamos tan depravados que somos completamente incapaces para algún bien e inclinados a todo mal? La respuesta es sí. No hay hombre que en su naturaleza caída y fuera de Cristo pueda hacer algo bueno. Todos los hombres están inclinados a todo mal. Y podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué hay con todo lo bueno que vemos? Los hombres hacen cosas buenas, incluso hacen filantropía, incluso hacen esto, hacen construcciones, hacen donaciones. ¿Qué con eso entonces? La respuesta nos la da nuestra propia confesión, la confesión de Westminster en el capítulo 16, párrafo 7. Las obras hechas por personas no regeneradas, aunque por su esencia sean cosas que Dios manda y sean de buen uso para ellos mismos y para otros, sin embargo, puesto que no proceden de un corazón purificado por medio de la fe, no son hechas de manera correcta de acuerdo con la palabra ni para un fin correcto, el cual es la gloria de Dios. Por lo tanto, estas obras son pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacen que una persona sea apta para recibir la gracia de Dios. Y no obstante, su descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable delante de Dios. Así sea Bill Gates, que está donando millones a África y otros lugares en Latinoamérica. ¿Qué va a hacer un hombre con tanto dinero divorciándose de su esposa? No hay nadie que haga lo bueno. Oh, pero es muy bueno, es muy buena gente. Mire, Steve Jobs es buena gente. Está donando a China, está donando acá. Y por ahí los que les gusta Mac, es una razón por las que yo no compro Apple ni Mac. Steve Jobs y el nuevo gerente general dijeron: el 10% de todos nuestros ingresos vamos a donarlo a la causa gay, a la causa homosexual, al LGBTQ+, ABCD, FGH, JK, todo eso. Oh, pero también hacen donaciones, pero también son buenos. No hay en él cosa buena, sino hinchazón y podrida llaga. No tenemos que deslumbrarnos por esas acciones que se perciben lo bueno. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Aquel que está separado de Dios, así done toda su riqueza, se va al infierno. Es el temor de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? ¿Saben por qué la Iglesia Católica Romana tiene tantas propiedades? Al lecho de muerte iba el cura y decía: ¿quieres irte al cielo? Dona todo lo que tienes en la iglesia y te vas a ir al cielo. De hecho, unos economistas han dicho: si realmente la riqueza de Roma ha florecido, ha sido por los bienes raíces. Ahí está toda su riqueza. Pero lo opuesto también es cierto. Si aquel que está separado de Cristo no puede hacer nada, aquel que está en Cristo, aún lo poco que hace, aún lo poquito que hace por amor a Cristo, es bueno.
Eso también nos lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él lleva mucho fruto. Recuerden el ejemplo del Señor. Pero si yo, ¿a cuándo te visité? ¿Cuándo di esta copita? ¿Cuándo di esto? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos. El Hijo de Dios, aún así, en su debilidad, estando conectado a Cristo, lleva mucho fruto. Por eso el Catecismo dice: estamos incapacitados para algún bien e inclinados a todo mal, a menos que seamos renacidos por el Espíritu de Dios. Permaneciendo en Cristo, dar un vaso de agua, eso es bueno. Esa es la fe, esa es la esperanza y la confianza del Hijo de Dios, que en Cristo llevamos mucho fruto. Vamos a orar. Señor bendito y santo, te damos gracias porque de toda la masa de la humanidad, de toda la gente que ha existido hace 1000 años, hace 100 años, de toda la gente que existía aquí en Perú, de los incas, de los aymaras y todo lo que es, los que todavía quedan, tú elegiste a unos pequeñitos, a poquitos, a los cuales has revelado en ellos tu gracia, porque tú los has elegido desde antes de la fundación del mundo. Nadie se eligió a sí mismo, nadie pudo decir yo quiero ser de Dios, excepto que tú lo hayas regenerado y traído con tu Espíritu a tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque de toda la comunidad aquí en Cajamarca, gente que no conoce el día de reposo, gente que no conoce el día del Señor, gente que no sabe que están trabajados y cargados, no pueden venir a Cristo Jesús a descansar en Él, porque ellos dependen de sus fuerzas, ellos dependen de su propia protección, pero nosotros dependemos del Señor Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Perdona, Señor, los pecados de tu pueblo, ayúdanos a crecer más en el conocimiento de tu palabra, de la depravación que todavía está en nosotros, y que luchemos día a día para mortificar los deseos de nuestra carne y podamos caminar más en santidad y comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén.